tema. El tema de esta noche se llama el milenio o los 1000 años y las dos resurrecciones. Vamos a dar inicio primero considerando una aseveración, una afirmación. Vamos a hacer una afirmación y posteriormente vamos a analizar y a sostener con la Biblia lo que vamos a proponer. Primero quiero leer Apocalipsis capítulo 20. ¿Recuerdan ustedes que el día de ayer estuvimos viendo el proceso de la purificación del santuario, conocido como el juicio? ¿Y cómo procede Dios con el pecado para eliminar el pecado a través del sacrificio de su Hijo? Y hablamos de que el sumo sacerdote, en el gran día de la expiación, de la limpieza, cuando Dios limpia a su pueblo, justifica a su pueblo, limpia a las familias de su pueblo, con la sangre de su Hijo, a todos los que en ella creen y se aferran a la salvación por la fe en Jesucristo, por medio de la sangre eran purificados. Y dijimos también que el sumo sacerdote escogía 2 machos cabríos, sobre los cuales sorteaba, echaba suerte, y uno de ellos era sacrificado en representación del sacrificio de Cristo, y el otro era reservado porque sobre él recaía finalmente el pecado en su totalidad, porque representaba ese macho cabrío a Satanás, el autor del pecado. Ese macho cabrío era enviado al desierto, no había sacrificio para él, no había intercesión para él, no había derramamiento de sangre para él. Era abandonado en el desierto a morir de sed, de hambre, de soledad, en el abandono. Y así se ponía fin al pecado. Ese era el simbolismo del santuario. Hoy vamos a ver ese simbolismo en estos capítulos que vamos a leer a continuación. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años. Por eso el tema de hoy se llama el milenio y las dos resurrecciones. Satanás, el ángel Luzbel, atado por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto es lo que vamos a interiorizar y profundizar esta noche, con la ayuda del Señor, como ya hemos orado y pedido de él ayuda. ¿Cuál es la afirmación? La siguiente: el milenio o los 1000 años es el reino de Cristo y sus santos en el cielo, que se extiende entre la primera y la segunda resurrección. Ya vamos a ver esto de las resurrecciones. ¿Cuándo es la primera? ¿Cuándo es la segunda? Durante ese tiempo, durante los 1000 años en el cielo, serán juzgados los impíos. La tierra será desolada, sin habitantes humanos vivos, pero sí estará ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese periodo de 1000 años, Cristo, los santos y la ciudad de Jerusalén descenderán del cielo a la tierra. Entonces, los impíos muertos resucitarán y juntos con Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad de Jerusalén, pero fuego de Dios los consumirá y purificará la tierra del pecado. De ese modo, el universo será librado del pecado y los pecadores para siempre. Esta es la afirmación bíblica que vamos ahora a estudiar. Durante los siglos ha habido personas que han tratado de refinar con elocuencia los horrores del infierno.
atemorizando a la gente para persuadirlos a adorar a Dios. Si no adoran a Dios, el infierno los va a perseguir, se van a ir todos al infierno. Vuélvanse a Dios porque el infierno, y han hecho hincapié en las llamas del infierno eterno, atemorizando a la gente. Dios no quiere que nadie le sirva por temor. Yo creo que a nadie, ni en el hogar, ni en la familia, ni en la iglesia, ni en ningún lugar, a nadie le gusta que las personas se acerquen porque le tienen miedo y obedezcan porque tienen miedo. Es el amor lo que debe motivar y mover la voluntad humana, no el temor. Pero ¿qué clase de Dios es el que presentan cuando predican de esta manera? La ira de Dios vendrá contra ti, tus pecados, y el infierno te está esperando. Y ese tipo, ¿qué clase de Dios están presentando cuando predicamos de esa manera? ¿Cómo destruirá finalmente Dios el mal? ¿Qué le sucederá a Satanás? ¿Qué impedirá que el pecado aparezca otra vez? ¿Cómo puede Dios ser justo y amoroso a la vez? La doctrina bíblica del milenio nos da la respuesta a estas preguntas y otras. Por eso es que esta noche quiero cerrar la semana de estudio de la palabra de Dios con este tema que es tan interesante, y espero que Dios me ayude a hacer sencillo y simple lo complejo de entender. Ya leímos Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 4. La influencia de Satanás sobre la tierra será restringida y Jesús reinará con sus santos. Los capítulos 19 y 20 de Apocalipsis, que no los vamos a leer en esta oportunidad, les dejo de tarea, van unidos. No hay interrupción entre ellos. Describen la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 19, por ejemplo, dice en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se encarnó y se hizo Dios y habitó entre nosotros. La segunda venida de Cristo, descrita como montando un caballo blanco, como en ejércitos celestiales. Capítulo 19 de Apocalipsis. Pero el milenio o los 1000 años comienzan con la segunda venida de Jesús. Aquí estamos dando la primera afirmación. Cuando Jesús regrese a la tierra por segunda vez, inicia entonces esos 1000 años. En la segunda venida de Jesús, los reinos de este mundo serán destruidos. Eso dijo el profeta Daniel en el año 600 antes de Cristo. ¿Qué es lo que dijo él? Vio una visión y en esa visión que tuvo el profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, dice: y en los días de estos reyes, en los días del tiempo del fin, de las últimas naciones, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En los planes de Dios está establecer su reino eterno en esta tierra cuando venga Jesucristo por segunda vez. Es entonces que su pueblo comenzará a vivir el reino eterno. Cuando Jesús regrese por segunda vez, se llevará a cabo la primera resurrección. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Ahí está escrito en la pantalla. Los justos muertos serán levantados. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección se lleva a cabo cuando regrese Jesús, como dice Tesalonicenses, porque con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá Jesús del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
la primera resurrección. Con la primera resurrección en la segunda venida de Cristo, inicia los 1000 años, el milenio. Los justos resucitados en la primera resurrección y los justos que están vivos cuando Cristo venga, serán arrebatados para recibir al Señor en el aire, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Eso dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Rápidamente lo leo para ustedes. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los justos resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Jesús no pisará esta tierra contaminada de pecado en su segunda venida a la tierra. Iremos al encuentro, seremos arrebatados para encontrarnos con Él en el aire. Se cumplirá la promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo Él. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesús aparezca por segunda vez en la nube de los cielos, se producirá la primera resurrección. Él llamará a la vida a todos los justos y justas, a todos aquellos que duermen en Cristo, que murieron con la esperanza de ser salvados por Él. Comienza el milenio. En su segunda venida, cuando los justos reciban al Señor en el aire, como hemos leído acá en Tesalonicenses, su destino es el cielo y no la tierra que acaban de dejar. Muy bien, dice, la Biblia dice que seremos arrebatados para ir al encuentro del Señor en el aire, para partir de la tierra al cielo, al tercer cielo. El milenio entonces se lleva a cabo en el cielo y no en la tierra. Jesús no establecerá su reino de gloria en la tierra en esa ocasión. Jesús solo viene a buscar a sus hijas y a sus hijos, a esas familias que unidas le esperaron. No viene a establecer su reino en la segunda venida. No, porque hay 1000 años de por medio. Lo establecerá al fin de los 1000 años. Jesús aparecerá en las nubes del cielo para salvar a los que le han esperado, a los que le hemos esperado. Quiero incluirme y quiero incluirte a ti con esta esperanza. Jesús comparó su regreso a la tierra con lo sucedido en el tiempo del diluvio y también con lo sucedido en Sodoma y Gomorra. En Lucas capítulo 17 dice de la siguiente manera en el versículo 26, lo leo para ustedes, 17:26, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, vivían en fiestas, en parrandas, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot con Sodoma y Gomorra, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre regrese por segunda vez a la tierra. Y las condiciones sociales y morales que nos rodean nos permiten darnos cuenta que ese tiempo está muy cerca. La destrucción tomó por sorpresa a los malos y los que vino fue la destrucción total. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Vino el fuego y azufre y los consumió a todos en su pecaminosidad. El diluvio se los llevó a todos, como decíamos, y el fuego y azufre que llovió en Sodoma los destruyó a todos también. En su segunda venida, Jesús descenderá del cielo como Rey de Reyes y Señor de señores, pero no tocará la tierra. Él recibirá a sus santos amados en el aire para partir por 1000 años de esta tierra. ¿Qué sucederá en esos 1000 años? El mundo será sorprendido. Ya veremos lo que va a suceder en los 1000 años. No se inquieten. El mundo será sorprendido con su manifestación gloriosa. Cuando Jesús vino al mundo la primera vez y nació en Belén de Judea, nadie sabía que había nacido el Mesías. Unos extranjeros que vinieron de Oriente
siguieron esa estrella, que ellos pensaban que era una estrella, pero era un grupo de ángeles que los guiaba, aparecía, los guiaba de día, de noche, hacia donde estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías recién nacido. Hoy el mundo no está preparado. Tenemos que preparar a la gente para la segunda venida de Cristo. Y la mejor forma de preparar al mundo para la segunda venida de Cristo es estando preparados nosotros mismos, nuestras familias, nuestros hogares. Al igual que fue sorprendida Jerusalén con su primera venida, decíamos, las naciones rebeldes y los seguidores de Satanás morirán con el resplandor de su venida. Cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, la Biblia dice que los impíos morirán con el resplandor de su venida y no habrá sobrevivientes. No habrá sobrevivientes. Al describir esta escena, la Biblia dice así en Isaías 26:21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Debido a que los justos ascienden para encontrarse con el Señor en el aire y los impíos son destruidos en el momento de la segunda venida de Cristo con el resplandor del Señor, la tierra quedará deshabitada. El profeta Jeremías describe esta escena de la siguiente manera: ¿cómo quedará la tierra durante esos 1000 años? Entre la primera y la segunda resurrección. ¿Cómo quedará la tierra? Jeremías dice así. Jeremías capítulo 4, versículos 23 al 25. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Jeremías utiliza las mismas palabras de Génesis capítulo 1, versículo 2, cuando dice en Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las mismas palabras hebreas que describen la condición caótica de la tierra en el principio, antes de ser ordenada, iluminada y creada por Dios, antes de crear al ser humano, esas mismas palabras, desordenada y vacía, son las mismas palabras que escribe el profeta Jeremías para describir la condición caótica, catastrófica en que estará el planeta durante esos 1000 años de abandono. Los sucesos que ocurrirán en esa época se ilustran en el santuario de Israel. Nuevamente volvemos al santuario, porque en el santuario Dios revela sus caminos a sus hijas y a sus hijos. Al finalizar el juicio, ¿recuerdan el estudio de ayer que mencionaba anteriormente? Después que era purificado el santuario, sacado en el servicio anual, el pecado era transferido al sacerdote, al sumo sacerdote, y se purificaba el santuario porque el sumo sacerdote salía portando el pecado confesado del pueblo y buscaba el macho cabrío por Azazel, que representaba a Satanás, y ponía sus manos sobre él y le transfería en una confesión los pecados al macho cabrío y era enviado al desierto. Eso es lo que estamos diciendo en Levítico 16:22. Al finalizar el juicio, se traía al macho cabrío que representaba a Azazel, Satanás. El sumo sacerdote confesaba y transfería el pecado del pueblo, todos los pecados del pueblo, poniendo sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, y era enviado al desierto, a tierra inhabitada. ¿Cómo quedará la tierra durante el milenio? Desordenada, vacía e inhabitada. No habrán seres humanos en la tierra durante esos 1000 años. En forma similar, Jesús saldrá del santuario celestial. Al terminar el proceso de la purificación del santuario celestial, al terminar su juicio, entonces transferirá el pecado de su pueblo al autor del pecado, Lucifer. Así como el macho cabrío era desterrado a tierra inhabitada y solitaria, desértica, Satanás quedará en esta tierra desordenada y vacía durante 1000 años de soledad. En esas condiciones, la Biblia dice que será atado. Atado porque no habrán seres humanos sobre los cuales actuar. No habrán seres humanos para perseguir, para herir, para dañar, para enfermar. No habrán seres humanos para engañar con sus sofismas y sus falsas doctrinas. Al principio de la visión,
En Apocalipsis, Juan ve que Satanás es encadenado o confinado al abismo. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 3 que leímos. Y el ángel que descendía del cielo prendió, atrapó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Por qué no podrá engañar más a las naciones? Porque no habrán naciones, no habrán seres humanos. Los seres humanos que no creyeron ni esperaron la segunda venida de Cristo morirán con el resplandor de su venida. Y los seres humanos que estarán vivos serán trasladados por 1000 años al cielo. Nos vamos de este planeta por 1000 años con Jesús. Por eso es que el enemigo quedará atado, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Esto representa el fin de las actividades de persecución y engaño del ángel en nuestro planeta. 1000 años de soledad. Confinado a esta tierra, Satanás, Lucifer, es atado por una cadena de circunstancias. La Biblia dice que es una cadena la que la ata, con lo que el ángel lo ata, pero es una cadena de circunstancias, por cuanto la tierra estará vacía de todo ser humano, no tendrá a nadie para tentar o perseguir o hacer sufrir. Estará atado en el sentido de que no tendrá nada que hacer, no habrán seres humanos a los cuales perseguir y engañar. Les recuerdo ese pasaje de Job, cuando se presentó Satanás, el ángel, delante de Dios en una reunión de los hijos de Dios, donde tenía que estar Adán, pero Adán había perdido el planeta, se lo había cedido al ángel. Y dice en Job capítulo 1, versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jesús le dijo a los apóstoles, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo sobre vosotros. Mis amados, estamos en medio de una fiera lucha. Dios tiene que proteger nuestra familia, nuestro hogar, nuestra vida. El enemigo dedica su tiempo a rodear este mundo, a hacer que las naciones se hostiguen unas a otras, y lo estamos viendo. Hacer que hayan guerras para que los seres humanos mueran y mueran sin Cristo, sin salvación, sin conocimiento. Esconde con sofismas la Biblia para que la gente no llegue al conocimiento de la voluntad de Dios y del plan de salvación. Atado 1000 años sin público, sin gente en la cual actuar. ¿Qué acontecimientos sucederán durante el milenio? Con la letra amarilla estoy describiendo qué acontecimientos sucederán ahora durante los 1000 años. Jesús y los redimidos estarán en el cielo. Jesús regresa por segunda vez a llevarnos con él. Y por la gracia y misericordia de Dios esperamos irnos. Al comenzar el milenio, con la segunda venida de Jesús, los hijos e hijas de Dios son trasladados al tercer cielo. ¿Por qué tercer cielo? Porque es el lugar donde Pablo fue llevado en visión. Primera de Corintios capítulo 12 o segunda de Corintios 12. En respuesta a la oración de Jesús, él oró aquí y dijo, para que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. En la casa de mi Padre muchas casas hay, voy a preparar lugar para ustedes. Si les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo y me los llevaré de aquí para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos espera un futuro glorioso, nos espera un futuro lleno de esperanza. Hay que mirar hacia adelante por la fe y creer lo que vendrá. Preparémonos para el regreso de Jesús. Como Moisés y los israelitas, la Biblia dice que los salvados cantarán un himno de liberación, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Sí, mis amados, los salvos cantaremos.
nos gozaremos con el Señor. Nos vamos por 1000 años de este planeta. Los santos reinarán con Jesús. ¿Dónde? Es durante el milenio, durante los 1000 años que Jesús cumple su promesa de dar a los vencedores autoridad sobre las naciones, como había prometido en Apocalipsis 2:26. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es durante el milenio que los santos recibimos la autoridad sobre las naciones para reinar juntamente con Cristo como sacerdotes y reyes de él. Daniel vio ese momento, el momento en que se cumplirá el evento. En Daniel capítulo 7, versículo 27, el profeta Daniel dijo así. Él vio ese momento y dice así, 7:27, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Por eso el Padre nuestro incorpora el pedido del reino: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Los que Jesús despierte en la primera resurrección, cuando Él venga por segunda vez, se producirá una resurrección. Esa es la primera resurrección. Esos que despertarán en la primera resurrección, tal vez hay personas que tú amas, que están durmiendo, que esperaban a Jesús, reinarán con Él durante 1000 años. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esta dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto no significa que reinan sobre los malos. No, no es esa clase de reinado sobre seres inferiores que permanecen en sus tumbas durante 1000 años. No, porque están muertos. En este planeta no quedó nadie. ¿En qué sentido los santos y santas reinan con el Señor allá en su hogar, en el tercer cielo? Ellos participarán en el juicio de verificación. ¿Qué es esto de un juicio de verificación? Se juzgará a los malos. Los hijos e hijas de Dios tendremos la opción de verificar el juicio que Dios realizó. Recordemos que el juicio se está llevando a cabo ahora. Juan vio que durante el milenio los santos tomarían parte del juicio. Dice Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Hemos de juzgar a los ángeles? Ese juicio se llevará a cabo en el cielo. Se cumplirá la declaración de Pablo, según la cual los santos juzgarán al mundo y a los ángeles. El juicio durante el milenio no es para decidir quién se pierde o quién se salva. Ese juicio no es para eso. Eso se decidirá antes de que Jesús regrese a este mundo. Eso se está decidiendo ahora. Cada ser humano toma una decisión en relación al sacrificio de Jesús, en relación a los mandamientos de Dios, en relación a hacer la voluntad de Dios. Este juicio que se llevará a cabo durante los 1000 años en el cielo no tiene el propósito de determinar quién se salva o no. Todos los que no resucitaron en la segunda venida de Cristo, todos los que no resucitan en la primera resurrección, cuando Cristo venga, esos que no fueron trasladados porque no resucitaron, están todos perdidos. Ya están todos perdidos. El juicio durante el milenio responde a la pregunta: ¿por qué se perdieron unos y se salvaron otros? Este juicio revela los actos de misericordia y justicia de Dios. ¿Qué pensaría usted si en el cielo no encuentra a algún familiar que usted daba por salvado o por salvada? ¿Dudaría de Dios? Ustedes recuerdan la escena, dice en la Biblia, en Hechos, que el primer mártir cristiano fue el diácono evangelista Esteban. Fue apedreado por un grupo de gente que no pudo tolerar su predicación. Y la Biblia dice que Saulo estaba cuidando la ropa de los que lo apedreaban. La última escena, el último cuadro con que murió Esteban fue viendo a Saulo
cuidando la ropa y animando a los que estaban tirándole piedra para matarlo. Ustedes saben la historia. Más adelante, el Señor se le apareció a Saulo y lo convirtió en Pablo, el más extraordinario predicador y escritor del Nuevo Testamento. Pero un día en el cielo se encuentran Esteban y Saulo. ¿Qué va a pensar Esteban? ¿Qué hace este individuo aquí? Este fue el que estaba cuidando la ropa de los que me apedrearon cuando yo morí. Cuando me asesinaron, este fue el que me mató. Y está aquí en el cielo. Parece que hay una equivocación. Por eso es que existe un juicio de verificación, donde Dios nos mostrará por qué unos están y por qué otros no están. No habrá dudas. Dios expone y presenta su juicio con claridad a sus salvados. Todos los juicios de Dios revelan que Él es justo, misericordioso y que actúa con amor. Dios proveerá las respuestas a las inquietudes de sus hijas e hijos durante la fase de revisión de su juicio durante el milenio. Se verificará que todo está claro. Ahora veamos algunos acontecimientos durante el milenio. Será un tiempo de reflexión para Satanás. ¿Qué pasará con él? Durante el milenio, Satanás sufrirá intensamente, confinado con sus ángeles a este mundo desolado y vacío. No podrá realizar los engaños que constantemente ocupaban su tiempo y su mente. Será forzado a ver los resultados de su rebelión contra la ley de Dios, contra el gobierno del Señor. Recuerden que pecado es transgredir la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El autor de las infracciones contra la ley de Dios es Satanás, y él verá el resultado. ¿A dónde nos lleva vivir sin la ley de Dios? ¿A dónde llevó a la humanidad? Al fin de los 1000 años, ahora vamos a ver acontecimientos al fin de los 1000 años. Los otros muertos, los que no resucitaron cuando Cristo vino por segunda vez, los que no resucitan cuando Cristo venga por segunda vez, son los otros muertos. Los impíos resucitarán y se soltará otra vez de la inactividad a Satanás que lo aprisionaba. Dice en el capítulo 20, dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la segunda resurrección. Engañando nuevamente a los malos, los dirige contra el campamento de los santos y la ciudad amada. Dice en el capítulo 20, en el versículo número 9, es número 7 al 9, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Claro, porque ahora han resucitado los impíos para recibir el juicio. Y saldrá a engañarlos otra vez. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Esa es su intención. Para ese momento la ciudad de Jerusalén habrá descendido ya a la tierra. Descienden Jesús, los santos y la ciudad. Jesús regresa por tercera vez ahora a la tierra con la ciudad de Jerusalén después de los 1000 años para dar fin al conflicto y ejecutar las decisiones del juicio. Viene la fase ejecutiva del juicio. Esta es la fase en la que el pecado es erradicado del universo y del planeta Tierra. Jesús purificará la tierra y la recreará para poder establecer su reino eterno en este mundo hecho nuevamente, lleno de jardines, de flores, de hermosos lagos y montes. Entonces se cumplirá la escritura: Jehová será rey sobre toda la tierra, según Zacarías 14:9. Acontecimientos al fin del milenio, la resurrección de condenación. Ahora ha llegado el momento de que se cumpla la promesa. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, dijo Jesús, y unos resucitarán para vida y otros para muerte y condenación perpetua. Esta es la segunda resurrección,
La primera resurrección se lleva a cabo cuando Cristo viene a la tierra y resucita a los justos, primera resurrección, y son trasladados por 1000 años al cielo. Cuando Jesús regresa después de los 1000 años, se produce la segunda resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, Apocalipsis 25. Ahora, ¿qué otro acontecimiento sucederá al fin de los 1000 años? Termina la cautividad de Satanás. La resurrección de los malos libera a Satanás de su cautiverio por un poco de tiempo, dice Apocalipsis 23, y lo arrojó al abismo y lo encerró para que no engañase más a las naciones hasta que se cumplieran 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, nada más un poco de tiempo. Es en su último intento de desafiar la autoridad de Dios, Lucifer saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, como ya leímos. El mismo espíritu de rebelión que dominaba a los impíos antes de morir es el mismo espíritu con que resucitan. La resurrección, mis amados y amadas, no cambiará a las personas. Las personas cuando mueren, mueren con una actitud hacia Dios, una actitud hacia la vida, ciertas conductas que tenían. Cuando resuciten, resucitan con esas mismas conductas. La muerte y la resurrección no transforman a nadie, no cambian el carácter. Es en esta vida que Dios transforma para su gloria a los pecadores y pecadoras que se someten a su voluntad. Otro acontecimiento al fin del milenio, el ataque a la ciudad de Jerusalén. Satanás hace pensar a los resucitados que pueden tomar la ciudad por la fuerza. Él lidera ahora a esta multitud como la arena del mar, como dice en Apocalipsis capítulo 9, el capítulo 20, versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ellos rechazaron la oportunidad de entrar a la ciudad por medio de la fe en la sangre del Cordero. Por medio de la fe en Jesucristo es como se entra en la ciudad de Jerusalén. Entonces pretenderán entrar a Jerusalén por la fuerza y la violencia. Armas que suele utilizar Satanás siempre. El miedo, la instigación, la fuerza, la violencia y el engaño. Esas son sus armas. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 29. Esto es el infierno. Si quieres saber cuál es el infierno, este es el infierno. En la tercera venida del Señor a la tierra, cuando el enemigo trata de tomar con esa multitud la ciudad de Jerusalén, que ya está establecida en la tierra, la ciudad donde mora el pueblo de Dios, las hijas y los hijos de Dios, entonces desciende fuego del cielo y los consumió. Otro acontecimiento al fin del milenio. Satanás y los pecadores serán destruidos. La superficie de la tierra se convertirá en un lago de fuego, el infierno. Es la hora de la perdición de los seres humanos impíos. Yo no quiero estar allí. Yo y mi casa queremos estar dentro de la ciudad y participar, si Cristo no ha venido, en la primera resurrección. Porque la segunda muerte, esta muerte no tiene potestad sobre ellos. Juan escribió, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde debe estar tu nombre? Hija, hijo, ¿dónde debe estar tu nombre? Jesús dijo, cuando los apóstoles volvían de una predicación que los había enviado de 2 en 2, Señor, le decían, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor les dijo, no os gocéis de que los demonios se os sujetan en mi nombre, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuándo se escribe tu nombre en el libro de la vida? ¿Quieres saber cuándo? Cuando aceptas a Jesús como Salvador y vuelves a nacer en las aguas del bautismo. Tu nombre es inscrito en los registros celestiales en el libro de la vida.
Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Quienes experimenten la segunda muerte no resucitarán jamás. Ahora, otro acontecimiento al fin del milenio, la purificación de la tierra. Pedro describe la manera como será purificado del pecado el planeta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El fuego destruye a los impíos y a la vez purifica la tierra del pecado. Entonces Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Esta tierra, queridos amigos y amigas, será el hogar de los redimidos por toda la eternidad. Finalmente, la maldición generada por el pecado, por la transgresión de la ley de Dios, no existirá más. La obediencia a la ley de Dios prevalecerá. Y el apóstol Pablo resumió la obediencia a la ley de Dios. Él dijo: porque todos los mandamientos en esta sentencia se guardan, en amar a Dios y amar al prójimo, en el amor. Y el amor no hace mal a nadie. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos capítulo 13, versículos 9 y 10. Satanás, sus demonios, los pecadores y el pecado para siempre dejarán de ser. Lo que hemos visto en la Biblia son aquellas cosas que el ser humano no ha podido ver jamás y que solo la Biblia las describe. Es el futuro, lo que viene hacia el futuro. Debemos prepararnos para el regreso de Jesús. Y si estamos vivos, que estemos entre aquellos que seremos trasladados por 1000 años al reino eterno. Y si no estamos vivos, que despertemos en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre estos que resucitan en la primera resurrección. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es la palabra de Dios lo que hemos escuchado durante esta semana. Preparémonos. Maranata, Cristo está pronto a venir a la tierra. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias por la Biblia que nos muestra los eventos que vienen en el futuro, el regreso de tu Hijo. Queremos prepararnos con nuestras familias para encontrarnos con el Señor e irnos con Él esos 1000 años y después de esos 1000 años regresar a este mundo recreado, creado por segunda vez, lleno de jardines, de casas, de familias, de vecindarios, donde no va a haber muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y la muerte y el dolor no existía más. Bendice a esta linda congregación que me ha acompañado durante esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.